Aquí describiremos las características estructurales y regulatorias de pKa y pKc. Están listados aquí algunas diferencias y similitudes entre las proteínas quinasas pKa y pKc. ¿Por qué nos interesa en particular estas dos quinasas? Porque ambas forman parte del mecanismo de transducción de señales de hormonas que tienen un rol relevante en la regulación del metabolismo. Y en gran parte de las unidades temáticas que siguen nos vamos a dedicar a estudiar el metabolismo y la regulación del mismo. pKa y pKc son proteínas quinasas. Ambas pertenecen al grupo de la serina-treonina quinasas. pKa está formada por 4 subunidades, en tanto que pKc está formada por una única cadena polipeptídica. La activación de pKa por acción de un ligando se vincula con una proteína GS, en tanto que la activación de pKc involucra una proteína GQ. Es decir, que las hormonas que activan pKa y pKc tienen un receptor del tipo 7-TMS. Estos receptores, actuando vía una proteína GS, lleva a la activación de pKa, en tanto que la activación de una proteína GQ va a llevar a la activación de pKc. pKa se activa por AMP cíclico, mientras que pKc se activa por diacilglicerol y calcio. Estos son tanto AMP cíclico como diacilglicerol y calcio, son los segundos mensajeros que llevan a la activación de estas quinasas. Dado que la proteína quinasa A se activa por AMP cíclico, conviene recordar que este se forma a partir de ATP por la actividad de la adenilil ciclasa. Pero también siempre debemos recordar que el AMP cíclico puede ser hidrolizado a AMP por acción de una fosfodiesterasa. Me voy a adelantar a las unidades que siguen dentro de esta materia y les voy a comentar que dos hormonas que son sumamente importantes en la regulación del metabolismo son las hormonas glucagón e insulina. Mientras que el glucagón, actuando a través de un receptor 7-TMS, lleva a la activación de la adenilil ciclasa y por lo tanto aumenta los niveles del AMP cíclico, la hormona insulina, por otro mecanismo, lleva a la activación de la fosfodiesterasa. Por lo tanto, la insulina promueve un descenso de los niveles intracelulares de AMP cíclico. La quinasa AMP cíclico dependiente o pKa está formada por dos subunidades regulatorias unidas a su vez a dos subunidades catalíticas. Vamos a ver que esta proteína quinasa se activa en presencia de AMP cíclico, el cual se une a las subunidades regulatorias. Veamos en detalle entonces cómo es el mecanismo de activación de la pKa. Ante un estímulo que provoque el aumento intracelular de AMP cíclico, ese AMP cíclico va a llevar a la unión del AMP cíclico a las subunidades regulatorias. 2 moléculas de AMP cíclico por cada subunidad regulatoria. Luego entonces de la unión del AMP cíclico a las subunidades regulatorias, lo que sucede es la disociación de las subunidades regulatorias de las catalíticas. Cuando las catalíticas se liberaron de las subunidades regulatorias, entonces pueden catalizar la fosforilación de proteínas en residuos de serina y treonina. Es decir, pueden catalizar la conversión del sustrato, que es la proteína desfosforilada, a la proteína producto, que es la proteína fosforilada.
Con respecto a las características de la proteína quinasa C en cuanto a estructura y a regulación, se trata de una proteína que está formada por una única cadena polipeptídica. Se distinguen dos dominios funcionalmente diferentes. Uno de ellos es el dominio catalítico y el otro es el dominio regulatoria. En la parte media está lo que se llama una zona bisagra, que es por donde esta cadena polipeptídica se pliega, se dobla. Existen al menos 10 isoformas de PKC y cada una de ellas tiene algunas variaciones en lo que se refiere a la regulación, pero la mayoría de ellas son reguladas por calcio y diacilglicerol. Veremos cómo se generan los segundos mensajeros que participan en la activación de PKC. Estos se forman a partir de la hidrólisis de un compuesto de la membrana plasmática que es un fosfoglicérido. Es el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato o reemplazado por, las letras P y P2. Este compuesto, el 4,5-bifosfato fosfatidilinositol, como dijimos, es un fosfoglicérido. Tiene una estructura en la cual está el esqueleto hidrocarbonado del glicerol esterificado con 2 ácidos grasos y, como todo fosfoglicérido, tiene un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato, en general, para todos los fosfoglicéridos, se esterifica con un compuesto que llamamos en general X, que puede ser colina, fosfatidiletoanolamina, inositol. En este caso no es inositol, sino es un derivado fosforilado del inositol. Esa molécula es sustrato de una enzima que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C entonces clivan a los fosfoglicéridos en general, rompiendo la unión fosfoéster entre el oxígeno del esqueleto hidrocarbonado del glicerol y dejando el grupo fosfato unido a el compuesto X, en este caso el derivado del inositol, que ya tiene 2 grupos fosfatos. Por lo tanto, al clivar la molécula a este nivel, se va a liberar este compuesto que es el diacilglicerol, que estoy señalando acá, y por otro lado libera este otro producto. Este otro producto ahora se denomina inositol 1,4,5-trifosfato o en forma abreviada IP3. ¿Qué es lo que ocurre con este IP3 que se liberó por la hidrólisis del fosfatidil inositol 4,5-bifosfato? Esta molécula es reconocida por receptores en la superficie del retículo endoplásmico y, como consecuencia de la unión del IP3 con el retículo endoplásmico, se produce la liberación de calcio desde el interior del retículo al exterior. Entonces, esto explica cómo se generan los segundos mensajeros que dan lugar luego a la activación de PKC. Una vez que se produce el aumento intracelular del calcio y diacilglicerol, la pregunta es cómo se llega a la activación de PKC. En el estado inactivo, la proteína quinasa C se encuentra plegada, se pliega a nivel de la zona bisagra. En el dominio catalítico de PKC se encuentran los 2 sitios de unión a los sustratos de la enzima, que cuáles son. Uno de ellos va a ser el ATP y el otro es el sitio de unión a la proteína que va a ser fosforilada por PKC. Pero en la forma plegada de PKC
una porción de la misma proteína quinasa C encaja perfectamente en el sitio de unión al sustrato. Esta porción de PKC que ocluye, vamos a decir así, el sitio de unión al sustrato, se lo denomina secuencia pseudosustrato. En esta conformación, entonces, una proteína que podría ser sustrato de PKC no puede unirse al sitio, digamos que debiera unirse para que pueda ser fosforilada por PKC. Sin embargo, cuando aumenta los niveles de calcio y de diacilglicerol, estos se unen al dominio regulatorio de PKC y esto determina que la cadena polipeptídica que se encontraba plegada se abra. Vemos cómo tiende a quedar extendida la cadena. De esa manera, el pseudosustrato deja de estar encajado en el sitio de unión al sustrato. Conclusión, quedan los sitios de unión a los sustratos de la enzima libres. Por ejemplo, podría unirse esta proteína para ser fosforilada y tiene que unirse también el ATP que va a ser el dador de grupo fosfato. En esta figura, en la parte 3, lo que vemos es que el grupo fosfato está ubicado en su sitio. Lo mismo ocurre con la proteína que va a ser fosforilado y entonces PKC cataliza la transferencia del grupo fosfato desde el ATP a la proteína sustrato. Por lo tanto, el ATP queda como ADP y se libera de la PKC. Lo mismo ocurre con la proteína que se ha fosforilado y se desprende, digamos, del sitio de unión en PKC. Además, se produce la liberación de calcio y de diacilglicerol, que estaban en el estado anterior estaban unidos al dominio regulatorio, pero después que se produjo la fosforilación se liberan. Y esto determina que PKC vuelva al estado plegado como habíamos iniciado este ciclo. Se vuelve a doblar y adopta la conformación cerrada o plegada. Bueno, estos eventos entonces son los que llevan a la activación de PKC.